El náufrago de las profundidades. La tripulación del espíritu del mar había navegado por esas aguas durante años, surcando océanos inhóspitos y misteriosos sin mayor preocupación. Pero, como todos los marineros veteranos, sabían que existían lugares en los que el mar no debía ser desafiado. Uno de esos lugares era el cementerio de las profundidades, una zona del océano Atlántico donde decían que los barcos desaparecían, tragados por la negrura del abismo, y que quienes osaban navegar esas aguas nunca regresaban. El capitán Reinaldo, un hombre curtido por el viento salado y el sol abrasador, conoció bien esas historias. Había escuchado hablar de los fantasmas de los náufragos, almas perdidas que seguían vagando bajo las olas, buscando venganza o una paz que jamás encontrarían. Sin embargo, la necesidad y el dinero lo empujaron a ignorar las advertencias. La última carga que debía entregar ofrecía una recompensa demasiado grande como para dejarla pasar. Así que, contra las súplicas de su primer oficial y los susurros de la tripulación, puso rumbo hacia el cementerio de las profundidades. Los primeros días de navegación fueron tranquilos, como una calma engañosa. Pero en la madrugada del tercer día, el viento cambió. Un frío inexplicable descendió sobre el barco, a pesar de que era verano. Las olas, antes suaves, comenzaron a agitarse y una niebla densa y fantasmal cubrió el horizonte, ocultando todo a su alrededor. «Capitán, algo no está bien», dijo Gabriel, el primer oficial, con el rostro pálido. «Estas aguas no son naturales, deberíamos cambiar de rumbo». Reinaldo, terco y confiado, desestimó las advertencias. «Es solo una tormenta». «Hemos enfrentado peores», respondió, con el ceño fruncido. Sin embargo, esa tormenta no era como ninguna otra que hubieran enfrentado. Al caer la noche, las olas comenzaron a golpear el barco con una fuerza que parecía casi intencional, como si el mar estuviera tratando de hundirlos. Pero lo más inquietante fueron los sonidos. No eran solo los rugidos del océano ni los crujidos de la madera. Eran susurros, voces apagadas que parecían venir desde las profundidades, llamando a la tripulación por sus nombres. ¿Has oído eso?, exclamó uno de los marineros, pálido como la cera. «Alguien nos está llamando desde el agua». Los demás comenzaron a inquietarse, mirando nerviosos hacia el oscuro océano que se extendía como un vacío interminable. Algunos de ellos afirmaban ver sombras moviéndose bajo las olas, figuras humanas que los observaban desde el abismo. «Fantasmas», decían, con voces quebradas por el miedo. A medida que avanzaba la noche, los fenómenos extraños se intensificaron. Luces pálidas comenzaron a aparecer bajo el agua, como si millas de linternas fantasmas brillaran en las profundidades. A través de la neblina y el oleaje, el capitán Reinaldo divisó algo que lo hizo congelarse en su lugar. A lo lejos, flotando sobre el mar agitado, se erguía la figura de un barco. Pero no era un barco cualquiera. Era un barco fantasma, con las velas desgarradas y la madera negra y podrida, como si hubiera estado navegando en esas aguas durante siglos. «¡Dios santo!», exclamó uno de los marineros. «Esa es la Perla Negra». El Perla Negra era un barco legendario que, según las historias, se había hundido en esas mismas aguas hacía más de 100 años, con toda su tripulación. Se decía que el barco vagaba eternamente por el cementerio de las profundidades, atrapado entre la vida y la muerte, junto con las almas condenadas de sus tripulantes. Antes de que el capitán pudiera dar una orden, el barco fantasma se desvaneció, pero las olas continuaron golpeando con furia desmedida. De repente, la niebla se despejó lo suficiente para que la tripulación viera lo que parecía ser una isla rocosa, que no estaba en ningún mapa. Reinaldo, a pesar de la inquietud que lo invadía, decidió llevar el barco hacia allí para intentar refugiarse. Cuando el espíritu del mar llegó a la isla, sucedió algo extraño. El mar se calmó de repente, como si la tormenta hubiera sido solo una ilusión. La tripulación, exhausta y aterrada, comenzó a anclar el barco,
pero mientras lo hacían, vieron que algo más había llegado con ellos. En la cubierta, arrastrado por las olas, apareció un hombre empapado, vestido con ropas de marinero que parecía de otra época. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su cabello, empapado, caía sobre su rostro enmarañado. Los marineros retrocedieron, sabiendo que aquel hombre no podía ser uno de ellos. ¿Quién eres?, preguntó Gabriel, apuntándole con una linterna. El hombre levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos vacíos, carentes de vida. Un náufrago, pero no uno común. Era uno de los fantasmas del cementerio de las profundidades. Me llamo Andrés, y estoy atrapado en estas aguas, igual que ustedes lo estarán, dijo el hombre con una voz que no parecía natural, cargada de una tristeza infinita. El mar no perdona. Los que llegan aquí jamás regresarán. El pánico se apoderó de la tripulación. Intentaron huir, pero las anclas del barco parecían haberse enredado en algo debajo del agua, algo que no podía ver pero que tiraba del barco hacia abajo. «Capitán, el barco se hunde», gritó uno de los marineros. Reinaldo corrió a la borda, pero lo que vio lo dejó helado. Desde las profundidades, emergían manos fantasmales, manos de aquellos marineros perdidos, que intentaban arrastrar el espíritu del mar al abismo, reclamando más almas para su maldición. El barco comenzó a inclinarse peligrosamente, y los marineros, presa del pánico, intentaron subir a los botes salvavidas. Pero cuando uno de ellos tocó el agua, fue arrastrado de inmediato por algo que estaba esperando debajo, y lo último que se escuchó fue su grito ahogado. Los susurros aumentaron, convirtiéndose en gritos de los condenados, y la niebla volvió a engullir el barco. El capitán Reinaldo, incapaz de escapar, se enfrentó a su destino. Los fantasmas lo rodearon, arrastrándolo al océano oscuro mientras su barco se hundía lentamente, como todos los que habían desafiado esas aguas antes. El espíritu del mar y su tripulación se convirtieron en otra historia más del cementerio de las profundidades. Un barco fantasma más que, según cuentan los marineros, aún vaga por los océanos, con sus luces apagadas y las almas de los perdidos esperando su próximo naufragio. Y así, la leyenda de esos fantasmas marinos continuó, avisando a todo aquel que se acercara demasiado: el mar no perdona, y aquellos que se atreven a desafiarlo, tarde o temprano, se convertirán en parte de él. Espero les haya gustado, mi gente bonita. No se les olvide dejar su valioso like y seguir la página. Nos vemos en otro video.